Encantada. ¿Qué tal? Encantada, encantada de estar con vosotros y de poderos contar alguna cosita que yo creo que es interesante. En cambio, la apertura de mentalidad, ¿no? Porque siempre pensamos en los tóxicos solo cuando ya tenemos aquí al niño, ¿no? Como digo yo, y hay que empezar a pensar mucho antes, ¿no? Totalmente, totalmente. Me encanta tu trabajo, te sigo hace mucho tiempo y la verdad bueno, pues estoy deseando, le decía a Mariló, escucharte hoy. La verdad que es un lujo tenerte y me siento súper agradecida. No, bueno, a mí me gusta mucho que haya interés, ¿no? Por el tema de los tóxicos, ¿no? Porque la sensación con los tóxicos es que cuando hablas de esto la gente te dice, "Bueno, pero si total, hay que vivir en este mundo, ¿no? Como diciendo, ¿qué le vamos a hacer, ¿no?" Y la verdad es que hay mucho que hacer, ¿no? Sobre todo a nivel individual, ¿no? Porque a nivel colectivo es más complicado siempre, pero ahí pues nos metemos con las instituciones y con todo lo demás, pero a nivel individual sí que podemos hacer cosas, que es lo Mucho. interesante, sí. Sin duda, sin duda. Y aparte yo creo que cuando hacemos cosas a nivel individual, al final cuando tú compras o decides ciertas cosas con nuestro dinero, creo que se empuja más que con un voto, ¿no? Al final, Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí, cuando vean que la gente tiene interés, pues está pasando, ¿no? Que están bajando los precios de la comida eco y de un poco de todos los productos que son más ecológicos porque están viendo que hay un mercado, ¿no? Entonces, cuando hay más demanda, baja un poquito también el precio, se hace más disponible. O sea que sin yo creo que duda, es buena cosa, sí, hay que seguir en este camino. claro que sí. Cuantos más seamos y más tiremos, ¿verdad? Pues más ayudaremos. Es tan necesario, tan fundamental que sin salud no Mm. tenemos nada. Sí, yo creo que es muy importante. Es Hola, muy hola importante Mariló, porque, hola Mar, ¿qué tal? Hola, Pilar. ¿cómo estás? Mariló, no sé si te ha dicho Ilenia que empieces a grabar tú mejor, Ah, porque no, la- está grabándose ya, Pilar. vale, vale, es que con la tormenta se está yendo la luz aquí y se me puede cortar la grabación y suena fatal. ¿Y yo puedo grabar a la vez que tú? No, 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 yo no estoy, no se ha cortado la grabación, seguro. No, 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 la está aquí, grabando, pone. Entonces nada, entonces ya grabo yo. Pues que he Si tenido yo la... veo, si yo veo que se para, paro y retomo yo, y bueno, aunque sean dos tomas, Vale, vale, ¿vale? vale. Fenómeno. Y luego hay alguien que tiene el famoso WhatsApp o algo que sale pipi, pipi cada vez que le entra un mensaje. Yo os he silenciado a todos, suele ser Betina, ¿ves? Pero a Betina la tengo apagada y sigue sonando. No, 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 no es eso, es cada vez que se une alguien. Que cada vez que entra me estoy fijando y está subiendo. Acaba de entrar alguien nuevo ahora a esto y suena un pitidito. Cada vez que entra alguien. Lo que he dado 10 minutos atrás. Espera, vamos a intentar quitarlo desde aquí. Ya en alguna, ¿ves? No ha entrado nadie. Yo creo que no sé, no sé. Y ya ha entrado alguien. Ana, vale, le quito el sonido a Ana. Ya lo hemos quitado, Marilón. Vale, Ya vale, está, genial. De todas formas voy a silenciar a Ana. vale, ya está quitado. Vale. Vale, ya está. Bueno, pues si os parece, son ya las 7 pasadas, con lo cual, aunque todavía falta mucha gente por unirse y irán llegando poco a poco, pues vamos a dar comienzo, ¿no, Mariló, si te parece? Perfecto, perfecto, Pilar. Pero Estupendo. da el título, recuerda en qué paso estamos y cómo se llama el subtítulo de cómo estamos y ahora yo ya presento a Mar. ¿Te parece? Sí, a ver, estamos entrando estamos cerrando, mejor dicho, estamos cerrando el paso número 5. Dejarme que lo esté mirando. El paso número 5, navegando sin rumbo entre tóxicos. Tuvimos a Carlos de Prada, que nos habló sobre cómo nos engañan con mentiras tóxicas, y hoy tenemos a Mar Vegara, que ella es pediatra ambiental, ahora os la presentará Pilar. Tóxicos en los primeros 1000 días de vida. Temazo. Bueno, pues nada, primero de todo, mil gracias, Mar, que sé lo ocupadísima que estás y que no paras y en mil cosas, como siempre. Y,
y te agradezco muchísimo que hayas venido porque me parecía indispensable. En un curso que se llama 12 pasos para vivir sin tóxicos, tú no podías faltar, ¿no? Y desde el punto de vista sobre todo de pediatría y de los bebés. Entonces, bueno, os voy a presentar a Mar. Mar es pediatra, formada en cuidados intensivos pediátricos, es especialista en medicina integrativa, en medicina ambiental, en nutrición ortomolecular, en microinmunoterapia y en acupuntura. He hecho una pequeña síntesis para no estar demasiado tiempo porque realmente lo importante es que la escuchéis ahora. Así que, Mar, si te parece, ya puedes empezar y nada, y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros. Voy a contaros un tema que yo creo que es interesante, que muchas veces se nos olvida y que yo creo que os va a gustar. Es un poco larga la presentación, pero es que os quería contar también una parte de la epigenética para aclarar la primera parte, la segunda parte de los tóxicos, ¿no? Entonces, a ver, no sé por qué nos salta, a ver. Vale, perdón. Genial. Bueno, el objetivo de la charla es conocer la importancia de los 1000 primeros días de vida, ese concepto que a mí me parece muy interesante que lo conozcáis, ¿no? Bueno, corresponde al periodo del embarazo y los 2 primeros años de vida, es un periodo fundamental por un nuevo concepto que es la programación de la salud y es tan importante para poder hacer una buena prevención primaria, una verdadera prevención. Os voy a hablar del concepto del origen en el desarrollo de la salud y de la enfermedad en relación con la programación, de lo que supone las ventanas de vulnerabilidad, los periodos críticos y los periodos sensibles, la plasticidad y la adaptación al ambiente, cómo nuestros genes se adaptan al ambiente. Muy importante, somos genes, pero sobre todo somos esposoma. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es el esposoma? Y cómo los tóxicos pueden alterar los distintos órganos y sistemas, algunos mecanismos, pero sobre todo basándonos en este aspecto de la epigenética, que es una parte nueva de la toxicología que a veces se nos olvida cuando estudiamos los mecanismos de acción de los tóxicos. Y por último intentaremos hablar de cómo podemos prevenir toda esta toxicidad que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, primero hacer aquí un pequeño inciso y preguntaros que si tenéis la misma sensación que tenemos todos de que las patologías están cambiando. Hemos pasado de patologías agudas, también en pediatría, a un montón de patologías crónicas, cada vez a etapas más tempranas del desarrollo. Tenemos muchos niños con enfermedades crónicas, ¿no? Y bueno, cuando yo hacía esta consideración en el centro de salud, y yo siempre he trabajado con la misma población durante 30 años, o sea, conozco 3 generaciones de mis gitanos, como yo los llamo con muchísimo cariño, y me decían mis compañeros que era porque se casaban entre ellos, que era la genética, que era lo que estaba haciendo que tuviesen cada vez más enfermedades crónicas, ¿no? Pero la genética no cambia tan rápido, ¿no? Y en este aspecto es interesante conocer que la epigenética es mucho más dinámica y es lo que nos permite adaptarnos al ambiente. Y vamos a repasar cómo afectan los tóxicos a todo esto que está pasando, a esta avalancha de enfermedades crónicas, ¿no? Evidentemente la dermatitis atópica se ha triplicado en los últimos 30 años en España. Todos tenemos pues, algún familiar, algún niño al lado con dermatitis atópica. La alergia ha aumentado un 20% también en estos últimos 30 años. La obesidad es una auténtica epidemia. Tenemos muchísimos niños con obesidad. Y lo que sí es verdad es que tenemos una pandemia de trastornos del desarrollo, que en parte se atribuye a que antes no los diagnosticábamos, pero yo os digo, yo llevo 30 años, me formé en La Paz y no sabía lo que era un niño con autismo y ahora pues es que en nuestra práctica diaria pues recibimos todos los días pues varios niños con autismo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? El cáncer infantil, también cada vez tenemos más casos. Y bueno, en realidad la genética, como os digo, es alrededor de un 20% y el ambiente es el que determina el 80% de nuestra salud.
El esposoma es a todo lo que estamos expuestos desde que nacemos, tanto en nuestro ambiente interno como en nuestro ambiente externo. Y es muy difícil estudiar todas estas cosas que nos influyen, ¿no? Por eso a veces cuando hacemos estudios concluyen que no hay evidencia, porque es muy difícil ver si la inmunidad está bien porque nos dan omega 3 o porque nuestra madre pues, se ha alimentado bien en el embarazo o porque tenemos tóxicos. Con lo cual, hoy en día tenemos una ventaja, que cada vez estamos estudiando más el esposoma con la inteligencia artificial, y esto nos va a ayudar mucho. El origen y el desarrollo de la salud y de la enfermedad es un concepto que se empezó a estudiar a raíz de las hipótesis de Baker. Él vio que la nutrición durante el embarazo era importante, no solo para nacer grandes o pequeños, sino para un poquito ver qué podía pasar con nuestra salud en el futuro. Estudió una población donde las madres habían pasado hambre durante el embarazo y vio que si el hambre de las madres era en el primer trimestre, los niños cuando nacían tenían un peso normal, pero tenían más riesgo de síndrome metabólico y de cardiopatía en adultos. Y si en cambio las madres sufrían más hambre en el tercer trimestre, los niños pues, nacían con bajo peso y tenían más riesgo de diabetes tipo 2 y de obesidad, ¿no? ¿Y esto por qué era? Es lo que nos hizo pensar que el ambiente intraútero es muy importante para programar cómo va a estar nuestro metabolismo en el futuro. Es como si el niño se asomase a una ventanita y pensase, pues bueno, me va a faltar comida, voy a programar todo mi metabolismo para ahorrar, ¿no? Y esto está bien, es una adaptación de nuestros genes al ambiente. Pero ¿y qué pasa si luego cuando nacemos tenemos mucha comida, ¿no? Que vamos a estar mal programados? Entonces, a raíz de la hambruna holandesa se comprobó esto. La hambruna holandesa en la Segunda Guerra Mundial fue durante un pequeñito periodo de tiempo, con lo cual efectivamente en el embarazo los niños pasaban hambre, pero cuando nacían pues tenían comida suficiente, y entonces aquí sí que se vio que existía pues más riesgo de síndrome metabólico y de obesidad en la etapa adulta en estos niños. En cambio, en la hambruna de Leningrado, que duró más de 800 días, claro, los niños durante estos 2 primeros años de vida seguían pasando hambre. Con lo cual su metabolismo estaba bien programado y no tenía más riesgo de cardiopatías ni de enfermedades metabólicas, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Hay muchos mecanismos que hoy conocemos involucrados en esta programación, fundamentalmente la expresión de genes relacionados con la inflamación, relacionados con el metabolismo y con la resistencia a la insulina, relacionados con la angiotensina y la renina y, por supuesto, por lo tanto, con la tensión arterial. Todo esto es ya hoy en día muy conocido, pero en aquel entonces pues, fue algo pues, muy novedoso, ¿no? Todos estos mecanismos los podéis tener. Lo que hacen es una programación de nuestra salud futura. Mirad lo importante que es esta época, ¿no? Programar es cómo se adaptan nuestros genes al ambiente, ¿no? Cómo vamos a poder decir, oye, este es el ambiente en donde vivo y me voy a adaptar sin tener que cambiar los genes, que tardan mucho más, es algo mucho más estable. ¿Y por qué programación en este periodo, ¿no? Porque es donde existe la máxima plasticidad, la máxima capacidad de adaptarnos al ambiente, porque es donde existe un máximo crecimiento y una máxima diferenciación de nuestras células, y para tener mayor capacidad de adaptación van a tener pues, una gran plasticidad, ¿no? Los primeros 1000 días de vida, como os digo, comprenden desde que nos quedamos embarazados y hasta el embarazo y los 2 primeros años de vida. Yo creo que esto debería ampliarse a la etapa preconcepcional. De hecho, cuando vienen a la consulta las madres y nos dicen, Mar, estoy pensando en que me quiero quedar embarazada, intentamos siempre decirles, cuidado, espera, dame unos meses, vamos a ver cómo estás, ¿no? A ver cómo estás de nutrición, cómo están tus tóxicos, ¿no? Cuántos metales pesados tenemos, cómo está tu microbiota. Vamos a hacer un poquito de limpieza en casa, ¿no? Y esto es muy importante que lo pudiésemos hacer, porque sería una verdadera forma de poder prevenir toda la gran toxicidad que tenemos hoy en día, ¿no?
Como os digo, es el periodo de mayor plasticidad, son los 1000 primeros días de vida. Esto no quiere decir que después no tengamos plasticidad, pero aquí es donde vamos a tener más éxito con nuestras intervenciones. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que el embarazo es también una gran ventana de sensibilidad para la mujer, porque hay grandes cambios a nivel de expresión de genes durante el embarazo. Es también un periodo muy sensible para la mujer que también tenemos que cuidar, que a veces se nos olvida, ¿no? Hemos visto, como os decía, cómo los macronutrientes son capaces de programar nuestra salud futura con la hipótesis de Baker, como cuando también un niño tiene sobrepeso al nacer, está también muy relacionado con el sobrepeso materno o con una resistencia a la insulina de la madre, y este niño también va a tener más riesgo de obesidad y síndrome metabólico. Hemos visto cómo la lactancia materna programa el que tengamos menos riesgo de obesidad, o sabemos en qué genes actúa la lactancia materna, luego lo vais a ver. Y como por ejemplo que la ganancia de peso excesiva no es buena. Nuestros prematuros ahora intentamos que ganen peso despacito. Si tenemos un niño con bajo peso o retraso de crecimiento intrauterino, intentamos que gane despacio, por lo que os decía de la programación. Así vamos a tener menos riesgo de síndrome metabólico. Esto es muy, muy importante. También sabemos que las grasas, dependiendo de cuáles, son buenas. La importancia de los omega 3 en la programación. Hoy sabemos también en qué genes actúa, qué modificaciones epigenéticas producen. Esto ya no es algo que pensemos que es una hipótesis, hoy lo sabemos. Y sabemos también que las grasas trans y los omega 6 lo que hacen es también que tengamos más riesgo de síndrome metabólico. También sabemos que las proteínas en exceso no son buenas, y todas estas cosas son ya conocidas por todos los pediatras, ¿no? También conocemos que determinados micronutrientes son muy importantes en esta etapa a la hora de la programación. Por ejemplo, para no tener preeclampsia tenemos que tener el magnesio, el zinc, el cromo, el calcio y la B12 unos niveles adecuados durante el embarazo. Y sabemos que un déficit de hierro es capaz de disminuir el coeficiente intelectual de nuestros niños, aunque no sea incluso a niveles de anemia durante este periodo. Es muy, muy importante la nutrición en este periodo. Y la programación, lo primero que se conoció fue la parte nutricional, ¿no? Bueno, aquí un inciso de contaros qué es la epigenética, ¿no? Pongo la abejita porque la epigenética es muy, muy importante. Es la que hace, por ejemplo, que todas las abejas que tienen la misma genética, cuando una le damos de comer, pues la jalea real se convierte en reina. En realidad, los mecanismos epigenéticos son los cambios en la expresión de los genes que no alteran lo que es la secuencia del ADN. Y como os decía, es lo más dinámico que tenemos para adaptarnos al medio ambiente, para bien y para mal. Conocemos que la nutrición es capaz de adaptarnos al ambiente mejor o peor. Conocemos menos cómo los tóxicos pueden influir en toda nuestra epigenética, pero ya se conocen y tenemos evidencia de dónde actúan muchos de los tóxicos. También sabemos que el estrés es capaz de programar y también, por supuesto, la microbiota, que ya sabéis que tenemos más genes de nuestra microbiota que genes nuestros, ¿no? Y además es muy importante porque este cambio en la expresión de los genes supera las generaciones, hasta 3 generaciones, incluso en algunas generaciones es más evidente este cambio en la expresión de genes, como luego os voy a contar. Estos cambios epigenéticos son muy importantes para la diferenciación de las células madre, para que también podamos tener pues, de unas células que son todas muy parecidas, las distintas células de los distintos órganos. Y bueno, tenemos diferentes mecanismos epigenéticos. Quizá el más importante tiene que ver con la metilación del ADN. También la metilación influye dentro de uno de los mecanismos de modificación de histonas. También los microRNAs, que además a su vez también están influidos por la metilación. Y la longitud de los telómeros también se puede programar. Los telómeros son como los extremos que protegen nuestros cromosomas. Y eso también lo podemos programar, porque cuando los telómeros se acortan, las células dejan de dividirse.
Esto es como tenemos nuestra cromatina, nuestro material genético, que en general no está desdoblado, está plegado como ese muelle que habéis visto antes. Y para poderse transcribir, para poder hacer una proteína, que es la parte activa de nuestro genoma, necesitamos que el ADN esté desdoblado y que haya una determinada configuración. Eso es muy, muy importante. Estos 1000 primeros días, como os digo, van a ser fundamentales y luego veremos cómo una de las cosas que se nos olvida es evitar los tóxicos. Son fundamentales todos estos cambios epigenéticos, como os decía, hasta en 3 generaciones. Y esto sí que es importante, ¿no? Los efectos transgeneracionales los conocemos, por ejemplo, la exposición de ratones al vapor de etanol es capaz de producir cambios neurológicos en la generación tercera que se parecen a los que vemos en el espectro del alcohol fetal, ¿no? También tenemos pues, muchos estudios en el laboratorio con el pez cebra, con el metilmercurio, cómo es capaz en la segunda generación de producir pues un cuadro parecido a la hiperactividad y al déficit visual, ¿no? Está abriendo un campo muy importante en la toxicología, todos estos efectos transgeneracionales, porque si no los tenemos en cuenta vamos a perder gran parte de la toxicidad, ¿no? La metilación, como os contaba, es muy, muy importante en toda la epigenética. Metilar es unir grupos metilo y esto es muy importante porque es carbono, que es uno de los componentes fundamentales de nuestro cuerpo, ¿no? Y metilamos para muchísimas funciones fundamentales, por ejemplo, para activar las vitaminas del grupo B, para reparar ADN, para reparar proteínas, para no recaptar la serotonina y tener más serotonina, para tener melatonina, para tener de la adrenalina a la adrenalina, para poder detoxificar y eliminar las catecolaminas. Y dentro del tema que nos interesa, la metilación es muy importante para esconder genes. La mayor parte de los genes, cuando los metilamos, no los vamos a transcribir. Es una forma de esconder genes que no nos gustan. Y bueno, por eso es tan importante durante este periodo donde hay mucho cambio a la hora de la expresión de los genes. Dependiendo del momento, cuando se produce la fecundación del óvulo y del espermatocito, lo primero que se produce es una demetilación. Es como si todos nuestros penes quedasen abiertos. Mirad lo importante que es. Y luego vamos a ir poniendo ya las diferentes marcas en nuestros genes y unos se van a expresar y otros no. Hay algunos genes de nuestros padres que ya vienen implantados, que ya vienen cerrados, porque de algunos cromosomas solo uno de los alelos se va a expresar, ¿no? Es muy, muy importante la metilación. En el ciclo de la metilación intervienen factores nutricionales como son las vitaminas del grupo B, la B12, la B6, la B9 es una de las causas por las que tomamos ácido fólico durante el embarazo, también la colina, la metionina, los ácidos grasos, los poliinsaturados, que también tienen que ver mucho con la donación y aceptación de grupos carbono. Y os cuento todo esto de la metilación porque va a ser uno de los puntos fundamentales de acción de muchos de los tóxicos que hoy conocemos que afectan a la epigenética, ¿no? Metilación ni en exceso ni en defecto. Una de las causas de la metilación excesiva es el aumento de alergias y también hay algunos estudios donde la metilación excesiva se relaciona con el autismo. Por eso, claro, en el organismo es muy, muy importante el equilibrio. Es importante poder medir durante el embarazo los niveles de ácido fólico, que a veces pues, no los medimos, ¿no? Y bueno, y también hoy podemos saber si una madre metila bien o metila mal y dependiendo de eso, pues usar pues, ácido fólico metilado o a la dosis adecuada, no como hacíamos antes, pues una madre que metila mal, porque eso es uno de los polimorfismos que vemos en la detoxificación hepática. Muchas veces antes dábamos pues, una dosis enorme de ácido fólico sin metilar. Digo enorme porque si la dosis normal pues son como 400 microgramos, pues llegábamos a darles pues como 10 veces más. Y esto pues ya digo que no es quizá una forma muy correcta de actuar de cara a lo que estamos viendo, ¿no?
El padre también influye, no solo la madre, que parece que siempre tenemos todos la culpa de todo, ¿no? La obesidad paterna también está asociada con hipometilación del insulin growth factor 2, con lo cual se relaciona con obesidad en descendencia. Y también tenemos diferentes marcas epigenéticas, por ejemplo, si el padre fuma o si el padre está expuesto a tóxicos, que esto a veces se nos olvida y siempre hablamos de que la madre pues tenga cuidado antes del embarazo, como os decía, pero se nos olvida el padre, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es la plasticidad tenemos periodos críticos, que es cuando son cambios que luego van a ser difíciles de revertir cuando se produce la adaptación inadecuada. Es el periodo de máximo crecimiento y desarrollo de los órganos. Por ejemplo, si tenemos una exposición a dioxinas durante el periodo de formación del riñón, nuestro riñón va a tener menos nefronas y eso ya no lo vamos a poder solucionar. Y luego tenemos periodos sensibles donde es posible todavía revertir los efectos de una mala adaptación. Bueno, 1000 días muy importantes, como veis. 1000 días para disfrutar del embarazo, pero sobre todo para poder programar nuestra salud. Para lograr el máximo en nuestro desarrollo cognitivo, que es lo más complejo, es una época muy importante donde hay un gran crecimiento del cerebro, por eso es tan importante a la hora de prevenir todas las alteraciones del desarrollo. También tenemos esta época la programación metabólica. Y bueno, aquí como os decía, esto no es una hipótesis, sabemos dónde funcionan a nivel epigenético los diferentes factores que os estaba comentando, como por ejemplo el zinc, cómo es capaz de inducir genes que inhiben la recaptación de la serotonina y podemos tener más serotonina si tenemos un zinc adecuado. O como, por ejemplo, lo que es la resistencia a la insulina materna hacen que podamos tener un mal control del apetito, ¿no? Es verdad que la lactancia materna sabemos dónde actúa a la hora de la programación y hay una cosa muy interesante que cada vez vamos conociendo cómo diferentes tóxicos son capaces de modificar la posibilidad de la madre de dar el pecho, como por ejemplo los perfluorados o el cadmio, sabemos que disminuyen la duración y la lactancia. Por ejemplo, el cadmio sabemos que actúa a nivel hipotalámico en la producción de la prolactina. Sabemos, como os contaba, lo importante que es el estrés. Y cuando hablamos de estrés, no solo es el estrés lógico, sino que el tener tóxicos en el organismo es un estrés para el organismo. Nuestras células están en estrés, no saben si a nivel emocional o porque realmente con los tóxicos lo que hay una situación donde las hace estar en alerta, ¿no? Se ha visto que cuando existe un estrés en el embarazo, nuestros niños van a tener menos resiliencia, menos resistencia al estrés, van a tener más posibilidades de sufrir depresión y todo esto porque se producen cambios epigenéticos que, como os digo, los conocemos, ¿no? De aquí la importancia del apego y la importancia del trauma, que cada vez tenemos más cuidado con él en nuestros niños recién nacidos, como sabéis, con el piel con piel. Los glucocorticoides tienen mucho que decir en la programación, también los fármacos como la heparina, y tenemos que tener un poquito de cuidado cuando los usamos en el embarazo, porque sabemos dónde actúan y cómo son capaces de modificar a nivel epigenético el eje hipotálamo-pituitario, con lo cual modifican el comportamiento. Y cuando tenemos muchos glucocorticoides en el embarazo, se ha visto que aumenta la ansiedad en etapas posteriores en nuestros niños, ¿no? La microbiota es hoy en día muy conocida su importancia, tanto para la programación a nivel del sistema inmune, como para la programación también en el desarrollo de nuestros órganos. Es fundamental y ya sabéis que nuestros bichitos tienen más genes que nosotros y, como os digo, se sabe que son capaces de metilar determinados genes, haciendo, por ejemplo, los lactobacillus, que tengamos menos expresión de interleuquinas inflamatorias, ¿no? El proceso de colonización intestinal es muy importante en nuestra salud, también en la programación de nuestra salud.
Sabemos que está muy influido por el tipo de parto, pero también por los tóxicos que tiene la madre y por todo lo que nos rodea en el ambiente, como luego os contaré, ¿no? Como os digo, un producto muy importante en la programación es el butirato, es producido por nuestras bacterias a partir de los azúcares, y hoy sabemos que tiene muchísimas posibilidades el butirato de intervenir en la programación de las interleuquinas, de la expresión de las interleuquinas buenas, con lo cual amortigua la inflamación intestinal. No solo es un combustible muy importante para nuestras células, sino que sabemos que programa la expresión de interleuquinas antiinflamatorias. Y los lactobacilos, las bifidobacterias, también son muy importantes en la programación porque producen ácido fólico. Cuando tenemos el butirato bajo, tenemos una alta expresión de vías inflamatorias a nivel epigenético. Cuando tenemos una composición no buena de la microbiota, se ha relacionado también con más riesgo de diabetes tipo 2 en la etapa adulta, con más riesgo de obesidad, con más riesgo de asma y alergias en los niños. Y este periodo también es una ventana crítica para lograr un buen establecimiento de la microbiota los 2 primeros años de vida. Aunque nuestra microbiota se va a consolidar hasta casi los 5 años, podemos tener más posibilidad de cambiarla, pero la ventana crítica son los 2 primeros años de vida. Y yo diría que así como pensábamos que la primera siembra tiene lugar en el momento del parto, hoy sabemos que ya durante el embarazo tenemos un intercambio de microbiota con nuestra madre y es muy importante la microbiota de la boca materna. Y ya ni qué decir, tiene, pues como veremos, que los bichos buenos necesitan una casa muy bonita, no llena de tóxicos. Si tenemos una casa llena de tóxicos, van a crecer nuestros bichos, entre comillas, malos, que los pobres lo que van a hacer es ayudarnos a limpiar, como es el ejemplo, por ejemplo, de la cándida y el mercurio, ¿no? Sabemos que la microbiota es fundamental también en la epigenética de la expresión del eje hipotálamo pituitario suprarrenal, y sabemos, hoy hablamos muchas veces de psicobióticos, sabemos qué probióticos van a hacer que tengamos una buena expresión de neurotransmisores, lo cual lo conocemos mucho, por ejemplo, en el autismo, ¿no? El eje microbiota-cerebro, como os digo, ya es muy conocido. Y bueno, sabemos, como os decía, cómo es fundamental intentar tener un parto vaginal, o si no es posible, pues por lo menos que haya una siembra vaginal con un trapito pues metiéndoselo en la boca a nuestro recién nacido para que los primeros bichitos que colonicen nuestro intestino sean los adecuados para que luego vaya todo en escalera a la buena colonización. Aquí también van a influir mucho los tóxicos, ¿no? Hablando de tóxicos, nos rodean más de 100.000 sustancias químicas, pero es muy curioso porque realmente solo conocemos menos del 0,4% como potenciales daños, o sea, como sustancias potencialmente dañinas en el neurodesarrollo, ¿no? Y aquí también es muy importante que no existe principio de precaución. Un niño nace hoy con una carga de 300 productos químicos. A los 25 años va a ir sumando carga y esta carga es la que luego le va a pasar a su descendencia, ¿no? Hoy sabemos que es mucho más tóxico esto que las mutaciones del ADN, incluso a nivel de cáncer, ¿no? Y hablamos de quimiosfera, de todas estas sustancias químicas que rodean a nuestra Tierra, por desgracia. Sabemos que es una mezcla y que en esa mezcla pueden los productos químicos tener efectos nocivos, incluso a unas dosis mucho más bajitas individualmente. Es muy difícil controlar esto realmente cuando empezamos a pensarlo. Estamos rodeados de tóxicos. La lactancia materna, tenemos muchos tóxicos, lo que no quiere decir que no sea mejor dar el pecho. Y además los tóxicos son acumulables, como ya habréis visto. No existir el principio de precaución, esta es una enfermedad que existía a principios de siglo, que la llamaban acrodimia. Y bueno, era una enfermedad donde los lactantes de repente empezaban a tener síntomas neurológicos y afecciones cutáneas, que luego pues se dieron cuenta que tenían mucho que ver con el mercurio. Y es que se vendía libremente el mercurio, se llamaba polvo de dientes o polvo de gusanos, porque se usaba para desparasitar y también para los dolores de los dientes.
estábamos intoxicando a nuestros niños. Aquí es donde os digo que no existe el principio de precaución, ¿no? Este es el Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente, donde se dice que más o menos un 20% de la incidencia total de enfermedades en los países industrializados son debidos a tóxicos, y aquí se nombran muchísimas enfermedades conocidas por todos, como puede ser el autismo, la obesidad o la infertilidad, que también es una auténtica epidemia, ¿no? Y bueno, hay otras enfermedades que están apareciendo, que ya no son tan nuevas, que ya todos conocemos, como la sensibilidad química o como la hipersensibilidad a campos electromagnéticos. Se dice que un 5% de la población, en España unas 350.000 personas, tienen estas enfermedades ya, ¿no? Ha surgido un nuevo derecho, que es el derecho a nacer y vivir en un ambiente que no provoque enfermedades crónicas. Esto es un nuevo derecho en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Deberíamos empezar un poquito a planteárnoslo aquí. El 40% de los niños tienen enfermedades crónicas y han aumentado pues, casi 10 veces estas enfermedades crónicas desde el 85 al 2015. Y claro, los niños con enfermedades crónicas se convierten en adultos con enfermedades crónicas también. La placenta no es una barrera efectiva en contra de lo que creíamos, y hoy hablamos que en este periodo nuestros niños son como los canarios de las minas, son los que primero van a sufrir los efectos de los tóxicos. Los canarios los usaban los mineros porque se morían, eran más sensibles a los tóxicos y así detectaban los gases tóxicos. Sabemos que la capacidad de eliminación del feto es muy limitada, que tenemos tóxicos en líquido amniótico, en la piel, a nivel gastrointestinal y en los alvéolos de nuestros niños ya intraútero, que la leche materna tiene una gran concentración de sustancias liposolubles, con lo cual la mayoría, sabes, de los tóxicos son liposolubles. La leche materna tiene mucha grasa, lo mismo que el cerebro. Son un sitio estupendo para almacenar los tóxicos. Y además teniendo en cuenta que el flujo cerebral en los niños es mayor que en el adulto, tiene un gran peso el cerebro en relación al cuerpo, con lo cual ahí se nos van a acumular un montón de tóxicos. Y la barrera hematoencefálica es muy inmadura hasta el 6º mes. Más del 90% de nuestras mujeres embarazadas tienen niveles detectables de sustancias químicas de las cuales conocemos que tienen efectos tóxicos durante el neurodesarrollo. La sangre del cordón umbilical tiene un promedio de 287 pesticidas, contaminantes y sustancias químicas ambientales. Y esto se hereda, o sea, como os contaba, estos cambios epigenéticos producidos por tóxicos son también heredados, y también se hereda el capital tóxico de nuestros padres. El embarazo es una etapa estupenda para desembarazarse de tóxicos, se movilizan todas nuestras reservas y se movilizan también todos los tóxicos que tenemos en la grasa, con lo cual la concentración en el cordón umbilical y en la concentración en la leche materna es muy superior a la que tenemos en la sangre de la madre, ¿no? Y es curioso porque como se acumulan, tenemos pesticidas como por ejemplo el DDT, que seguimos encontrando sus metabolitos pues en la sangre y en la orina de nuestros niños. Esto es lo que os contaba, como sabemos, como el cadmio es capaz de programar el que tengamos menos producción de leche. Esas madres que decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no soy capaz de dar el pecho, con lo que eso supone a nivel de programación y no poder dar el pecho para nuestro sistema inmune y para el desarrollo cerebral y para todo, como sabéis? Las ventajas de la leche materna son enormes. Y el cadmio es capaz de producir apoptosis, muerte celular de las células del hipotálamo, unidad importante, ¿no? Como os decía, no son hipótesis. Tenemos un montón de estudios donde se nos demuestra cómo la exposición a tóxicos durante este periodo es capaz de programar la obesidad de nuestros niños, ya más allá del que coman mal o de que estén mucho tiempo sentados al lado de la televisión. Y sabemos cómo la exposición a talatos de la madre, pues a través de cosméticos de uso habitual, una cosa que se nos olvida decirles a nuestras embarazadas, es capaz de alterar la expresión del gen de la propiomonocortina, que como sabéis es un regulador muy importante del apetito. O sabemos cómo cuando tenemos bisfenol en nuestras madres, nuestros niños van a tener más riesgo de diabetes tipo 2.
Sabemos cómo se puede programar nuestra función renal con diferentes tóxicos y eso supone también el daño renal, que tengamos más tendencia a la hipertensión. Cómo podemos también programar con los tóxicos el tener enfermedades como alergias o como la epidemia de las dermatitis atópicas que tenemos hoy. Como os digo, no son cosas de las que sean hipótesis desconocidas. Se sabe dónde actúa a nivel epigenético. Esto es muy grave, ¿no? Porque se sabe y la verdad es que yo creo que se debería hacer más publicidad, ¿no? Hablando del cáncer, sabemos cómo el vivir cerca de autopistas aumenta el riesgo de leucemias o cómo la exposición a pesticidas aumenta el riesgo de cánceres tan graves como un neuroblastoma, ¿no? Y ya ni qué deciros de los trastornos del desarrollo. Tenemos que dirigir nuestros esfuerzos al ambiente para poder proteger el desarrollo neurológico de nuestros niños. Sabemos que hay más de 10.000 productos químicos que pueden afectar al desarrollo, aunque la mayoría de ellos no se han hecho estudios en el neurodesarrollo. Sí sabemos que afectan a nivel neurológico, con lo cual si afectan a nivel neurológico, mucho más afectarán durante el neurodesarrollo. Este es el proyecto TREN, donde intentaban ver qué productos podían tener evidencia en la alteración en el neurodesarrollo. En principio se encontraron 5 productos de los cuales había evidencia que alteraban el neurodesarrollo: el plomo, el metilmercurio, los bisfenilos policromados, el arsénico, el tolueno, y luego se han ido añadiendo más. Ya conocemos que hay otros 7 de los que ya tenemos evidencia y sabemos los mecanismos por los cuales alteran el neurodesarrollo. Y bueno, esto es muy importante. Los disruptores endocrinos tienen mucho que decir también en el desarrollo cerebral. Como sabéis, las hormonas no están separadas de los neurotransmisores ni de las interleuquinas, somos un conjunto. La psiconeuroinmunoendocrinología es algo que ya todos conocemos, ¿no? Y si tenemos disruptores endocrinos, que como sabéis son tóxicos que funcionan como si fuesen hormonas, tenemos 2 problemas, que son dosis muy pequeñitas, las de estos tóxicos, las que son capaces de actuar como hormonas, con lo cual no se necesitan grandes dosis de estos tóxicos, y que las hormonas son muy importantes a la hora de la programación. Sabemos, por ejemplo, que los estrógenos y los andrógenos tienen mucho que ver con neurotransmisores tan importantes como la serotonina o como la adrenalina. Sabemos, por ejemplo, que una exposición a andrógenos durante el desarrollo puede predisponer a cosas tan importantes como a una predisposición a la adicción. O como si tenemos una exposición a hormonas femeninas excesivas, podemos tener más un riesgo de cáncer de mama, incluso hasta la 3ª generación. Bueno, esto es lo que os contaba de los efectos transgeneracionales de los tóxicos, que ya los conocemos y que es una parte que no podemos olvidar, porque el mecanismo de acción de estos tóxicos no va a ser solo me molestan ahora y me molestan porque inhibo esta enzima, sino que va a ser voy a programar mal hasta 3 generaciones. Es muy importante esta parte del estudio de los tóxicos. Y bueno, ¿dónde están los tóxicos? Porque hablamos de tóxicos, pero bueno, total, si es que tenemos que vivir en este mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir ermitaños? Yo todo esto lo digo porque yo tengo al enemigo en casa, ¿no? Que es un médico convencional, ¿no? Y me dice, bueno, y es que toda la vida hemos tenido tóxicos, ¿no? Pero no tantos, no tantos y no todos tenemos la misma susceptibilidad. Y en contra de lo que podemos pensar, siempre pensamos que tóxicos es la contaminación industrial, que tóxico es pues, bueno, el mercurio de los pescados, que tóxico es el sol, que tóxico es lo de fuera, pero nuestra casa es lo más intoxicado. Es donde pasamos más tiempo en espacios cerrados y en nuestra casa, y es donde tenemos gran cantidad de tóxicos que allí se concentran y que estamos expuestos durante las horas donde deberíamos estar limpiando tóxicos, que son las horas nocturnas, ¿no? Aquí os dejo un enlace para este libro que ya habéis conocido a Carlos, pero a mí me parece que es básico, es el que yo siempre les doy a mis padres cuando llegan a la consulta.
Y bueno, ¿qué compuestos tenemos tóxicos en casa? Los compuestos orgánicos volátiles, que los tenemos en alfombras, en colchones. Tenemos también el formaldehído, que está en todas partes, es ese olor a nuevo. Además, cuando vamos a tener un niño, pues cambiamos de coche, compramos a veces una casa nueva, la cual la pintamos, compramos todas las sillitas de los niños y toda la ropita nueva, ¿no? Ese olor a nuevo es el formaldehído y muchas veces cuando ya no lo olemos, pero sigue estando allí, ¿no? El plomo, siempre pensamos en el agua, en las tuberías, pero tenemos todavía algunas pinturas a base de plomo en los edificios antiguos y también pues, la tierra está muy contaminada, también es de contaminación industrial, tenemos mucho plomo en nuestros niños. El polvo es un polvo tóxico, ya no hablamos solo de los ácaros o de las esporas de los hongos, sino que en realidad está formado por taplenos, por un montón de plásticos, bisfenoles. Es mucho más tóxico que antes, el polvo que teníamos antes en nuestras casas. Las fragancias ocultan un montón de cancerígenos bajo ese nombre y bajo este olor aparentemente inofensivo. Son muy, muy tóxicas. En casa no deberíamos tener nada que huela y sobre todo si los olores están conseguidos a base de nanopartículas, que son todavía más dañinas. El humo del tabaco. Y como os decía, todo esto se acumula, lo vamos acumulando tanto en la naturaleza y lo vamos recibiendo a través del aire, de los alimentos, de los animales que consumimos. Y también es muy difícil no encontrar pues, tóxicos en el agua y en todo lo que tenemos alrededor. Y como os decía, no todos tenemos la misma capacidad para limpiar los tóxicos, se acumulan en nuestra matriz y empiezan a hacer que haya una mala comunicación entre nuestras células, que todavía no tenemos alteración muchas veces en las analíticas. Pero esto es como cuando el coche hace ruido y todavía no ha dejado de funcionar, pero ya nos está suponiendo un coste. Esto es muy, muy importante. Y no todos tenemos la misma sensibilidad. La sensibilidad depende, por un lado, del tipo de tejidos, del crecimiento, de la sensibilidad de los distintos tejidos, pero también depende mucho de nuestra capacidad individual, de la edad, del sexo, factores genéticos, de la nutrición, lo cual es muy importante porque ahí sí podemos actuar, y de nuestra microbiota, que también ahí podemos actuar, ¿no? Hoy podemos saber cuál es la capacidad de cada uno de detoxificar. Y hoy sabemos que los niños son mucho más vulnerables a los tóxicos, tienen una maduración orgánica que no es la adecuada, los sistemas de detoxificación no son tan adecuados como los nuestros, tienen mayor tasa de metabolismo, consumen mayor cantidad de agua y de alimentos en relación a su peso, tienen más superficie corporal, no tienen los mismos cuidados que nosotros, están más cerca del suelo, se llevan toda la boca. Su sistema inmune no tiene la misma capacidad de regulación, es más fácil desregularlo. Su expectativa de vida es más alta, con lo cual tiene más tiempo para llenarse de tóxicos. Y bueno, sabemos que lo que pensábamos que no tenía tóxicos está muy lleno de tóxicos, como por ejemplo pues, la leche materna. O sabemos también, como os contaba, que la barrera de la placenta no es muy efectiva. Y aquí, como podéis ver, la epigenética y los químicos ambientales es una teoría que ya no es teoría, que ya sabemos que es verdad, ¿no? Que actúa a nivel epigenético y es una vía muy importante de investigación. Sabemos que los metales como el cadmio, el arsénico, el níquel, el cromo, el metilmercurio, sabemos que materias particuladas en el aire, el benceno, el carbón, los disruptores endocrinos, todos ellos son capaces de actuar a nivel de programación, a nivel de la epigenética. Y sabemos que metilan determinadas histonas, metilan determinados genes. Y como os digo, esto es algo que ya no es que nos lo estemos inventando. La epigenética ambiental es muy, muy importante hoy en día, es una fuente tremenda de investigación y como os digo hay muchísimos artículos que aquí os dejo que podéis leer, muy interesantes. También es muy interesante la relación, como os decía, entre los tóxicos y la microbiota, y la microbiota, como sabéis, os he dicho que es importante para la programación, ¿no? Es una relación bidireccional. Por un lado, la microbiota nos ayuda a detoxificar nuestros bichitos adecuados
Y por otro lado, los bichos malos nos ayudan a no detoxificar. Sabemos que determinada microbiota tiene unas enzimas como las beta-glucuronidasas que son capaces, cuando eliminamos por la bilis los estrógenos, son capaces de soltarlos y volverse a absorber los estrógenos. Y, por ejemplo, el cáncer de mama, hablamos de estroboloma y cómo la microbiota es capaz de modular la cantidad de estrógenos que tenemos. Pues esto mismo pasa con muchos tóxicos que se eliminan por esta vía de la glucuronización a través del hígado, ¿no? La toxicología generacional, como os decía, es un campo muy, muy interesante. Y conocemos ya mucho de muchos tóxicos, todo esto, y los efectos transgeneracionales. O sea, todo esto os lo dejo aquí para que veáis que no son elucubraciones, ¿no? que hacemos, ¿no? Sino que es que hay evidencia, ¿no? Hay evidencia y se debe tener en cuenta para proteger a nuestros niños cuando hablamos de los mecanismos cómo producen los tóxicos daño, ¿no? Una cosa que es bastante conocida, por ejemplo, es como este receptor de hidrocarburos de arilo es la diana de muchos de los tóxicos de los que estamos hablando. Y es un factor de transcripción muy importante para muchas de las funciones fundamentales de las células, como puede ser la inhibición de la inflamación o la producción de hormonas tiroideas o la producción de dopamina, o la regulación de nuestro sistema inmune. Y este es un receptor a través del cual van a actuar muchos de los tóxicos, como por ejemplo pues los bencenos. También los piclorobifenilos, las dioxinas, los furanos, sabemos que actúan a través de este receptor, pudiendo programar así a nivel nuclear la expresión de diferentes genes. Es muy importante que sabemos que en el autismo hay una neuroinflamación y los tóxicos tienen que ver mucho con esta neuroinflamación. Hoy podemos decir que el autismo es una enfermedad ambiental. Pues el ambiente tiene muchísimo que ver. Es verdad que existe una predisposición a detoxificar peor, a tener un sistema inmune que esté menos regulado. Pero los tóxicos aquí tienen mucho que ver porque no ha dado tiempo en estos 30 años a que cambie la genética de estos niños, es la misma que la de sus abuelos, pero sí ha cambiado mucho la cantidad de tóxicos que tienen en su día a día, ¿no? Aquí, como os decía, algunos mecanismos por los cuales podemos alterar el desarrollo cerebral con los tóxicos: la disrupción hormonal, la muerte neuronal, las alteraciones de las conexiones neuronales, de la mielinización, de los neurotransmisores, como antes os comentaba, bloqueo de receptores de glutamato, que es un receptor muy importante para el desarrollo cerebral, mutaciones también en el ADN, porque es también una forma como los tóxicos producen daño, produciendo adultos con el ADN y con las proteínas, y también desregulando el sistema inmunológico. Las células de la glía, que son las células del sistema inmune cerebral, son las encargadas de la plasticidad. Si se están peleando con una amenaza, no van a hacer una buena plasticidad. También los tóxicos inducen hipoxia por daño vascular, y la hipoxia es producida por todos estos tóxicos y es muy importante a la hora también del desarrollo cerebral. La sensibilidad individual es muy importante en el caso de los tóxicos, por eso tenemos gente con una sensibilidad química y gente como una amiga mía que vive rodeada de tóxicos y que está estupenda porque tiene unos polimorfismos de detoxificación, una forma de sus enzimas donde todo esto, mi amiga, está en verde. Pero cuando hacemos unos polimorfismos de detoxificación o de antioxidación, que es las variables de nuestras enzimas que nos ayudan a detoxificar o a antioxidar, lo normal es encontrar esto. El amarillo son enzimas normalitas y las rojas pues, son enzimas que funcionan pues, un poquito peor, y las verdes son las que tienen pues, un poder protector, ¿no? Lo ideal sería que todos tuviésemos unas enzimas todas en verde, pero ya os digo que no es lo habitual, ¿no? Y en este aspecto conocemos muchos de los mecanismos por los cuales los tóxicos producen daño en nuestros niños. Algunos tan importantes como el daño en la mitocondria, hacen que la mitocondria se ponga en modo peligro. Es como así a nuestras células las estuviese persiguiendo de forma continua un tigre y no pueden parar de estar en ese estado de peligro.
Esto es muy importante con todo lo que supone a nivel del daño en nuestras células, debe estar con un estado simpático permanentemente activado, y también a nivel del desarrollo cerebral. Sabemos que para tener un buen desarrollo cerebral, para tener una buena conexión con los demás, para tener una buena capacidad social, necesitamos tener el vago activado, tener el vago ventral activado, no tener el simpático continuamente activado. Esto pasa cuando estamos expuestos a muchos tóxicos. Aquí os he dejado un poco cómo actúan y los mecanismos clásicos de daño de los distintos tóxicos, a los que tenemos que sumar, como os he contado, todos los mecanismos epigenéticos. Las hormonas tiroideas son muy importantes en el desarrollo de los diferentes órganos, y los disruptores endocrinos sabemos que son capaces de alterar la expresión de las hormonas tiroideas, como por ejemplo los difenidos policlorados. Y los estrógenos nos rodean, tenemos una auténtica epidemia de trastornos debidos a hiperestrogenismo también en nuestros niños. Tenemos pubertad precoz, tenemos la telarquía precoz, y tenemos también muchos más cánceres de mama que también se están programando en esta época. El mercurio ya están dejando de ponerlo en las amalgamas, pero todavía en algunos niños vemos empastes de mercurio, con un poco la disculpa de que son empastes temporales. Con el mercurio lo que ha pasado es lo que está pasando con la mayoría de los tóxicos, que conforme vamos conociendo los efectos de estos tóxicos, vamos bajando el umbral de peligro, y cada vez a dosis más pequeñas somos capaces de ver efectos deleterios de estos tóxicos, ¿no? En realidad no hay una dosis segura de la mayoría de los tóxicos. Este es el flúor, que yo tengo una pelea especial con el flúor, porque el flúor es tóxico cuando se acumula, y hay mucho flúor en muchas de las cosas que consumimos. Siempre intentamos que los niños no consuman flúor en pastas y en conservantes. El flúor sabemos que es tóxico, se relaciona con pubertad precoz, con alteraciones de la melatonina, con alteraciones del neurodesarrollo, incluso con alteraciones óseas como el osteosarcoma. Los aditivos de los alimentos también son tóxicos. En los niños consumen muchísimo glutamato, y el glutamato es capaz de matar también a las células del hipotálamo. El aspartamo, todos los edulcorantes artificiales, también hay muchos estudios que aumentan la hiperactividad en animales, y en niños ya también lo sabemos que pasa. Las micotoxinas son más desconocidas. Parece que solo los americanos tienen problemas de micotoxinas. No pasa nada porque tengamos una habitación llena de hongos y más durante el embarazo. Y en cambio sí sabemos que tienen mucho que decir también en el embarazo. Se ha visto que hay bastantes efectos negativos de la exposición materna a micotoxinas, y no solo en relación a la madre con aumento de preeclampsia, sino también con los niños, con la relación con el bajo peso. Y como os decía, el bajo peso también se relaciona con el síndrome metabólico en la etapa adulta. Se han visto también anomalías craniofaciales y otras que vamos cada vez conociendo más. Las micotoxinas aumentan las citoquinas proinflamatorias. Como os decía, esto es muy importante en la plasticidad cerebral, no tenerlas altas. Son capaces de dañar a nuestra microbiota y a nuestro intestino, y tienen órganos directos, o sea, de efecto directo en órganos como el riñón o como nuestro hígado. Son muy tóxicas, no huelen, y es verdad que en España tenemos micotoxinas, no solo los americanos. Los aditivos alimentarios, un pequeño inciso, como el ácido propiónico, que se relaciona mucho sus niveles altos con el autismo, y está en muchos de los conservantes que usamos a diario. Las fragancias, el tabaco, el alcohol, que ya lo conocemos, y todos los solventes que tenemos en los 1000 productos y la droguería que tenemos en casa. Tenemos que tener cuidado con ellos, porque hay evidencia de su daño en estos primeros 1000 días de vida, con efecto también a nivel epigenético, como os decía, ¿no? Hay que tener en cuenta, como ya os habrá contado muchas veces Pilar,
que tenemos un problema con los tóxicos, que cuando se hacen estudios no tenemos en cuenta sus efectos sumatorios, y que además no se estudian en niños, se estudian en adultos sanos, de uno en uno, y que no tiene nada que ver el metabolismo de los niños con el del adulto, ni lo que está pasando en el cerebro del niño y en sus órganos en relación con el adulto, ¿no? En este aspecto, ¿qué podemos hacer los pediatras? Si es que podemos hacer algo, ¿no? Bueno, existen efectos protectores de la nutrición, si tenemos antioxidantes suficientes, si tenemos lo que necesita el sistema inmune para estar regulado, como la vitamina D o como el zinc, vamos a tener pues, un terreno mejor donde va a ser más difícil que los tóxicos nos hagan tanto daño. Por ejemplo, si tenemos lo que necesitan para detoxificar nuestro hígado, aunque nuestras enzimas sean un poco más vagas, pues siempre podemos darles más cantidad de estos nutrientes que necesitan, ¿no? Y por supuesto debe ser una alimentación ecológica, la alimentación que le demos a nuestros niños. Una manzana puede tener hasta 20 pesticidas. Tenemos que evitar el consumo de alimentos transgénicos, pues muchas veces están preparados para poder soportar el glifosato y otros insecticidas. Tenemos que intentar que la leche, que no consumimos mucha, la verdad, no nos gustaba como alimento a partir de los 2 años, pero sobre todo lo que son las carnes, que sean pues de alimentos de animales alimentados con pasto, no con piensos, y que a lo más ecológica posible. En este aspecto, esto es lo que deberíamos intentar en nuestros niños. Y tenemos que intentar empezar a trabajar en pediatría con la hoja verde, con la historia ambiental. Ya tenemos las PENSU, que son unidades de salud ambiental, donde se está empezando a hacer el diagnóstico. Tendríamos que incorporar a los hospitales pues, también alguna forma de tratar cuando diagnosticamos que sus padres pues, pueden tener muchos metales pesados antes de que se queden embarazados, o tomar medidas durante el embarazo si sabemos que una madre pues, tiene muchos metales pesados. Reducir las fuentes tóxicas, algo tan fácil como ventilar o tener un purificador de aire, renovar el aire, tener plantas que sabemos que nos ayudan a eliminar los tóxicos. Bueno, esto es de la guía de la Fundación Alborada, donde podemos encontrar productos de calidad. Una cosa muy importante que se nos olvida y que muchas veces con los niños hacemos mal son todos esos Bluetooth que tenemos para vigilarlos, los móviles en la mesita al lado de la cuna del bebé, o esos bebés que con 6 mesecitos son capaces de usar el dedo para buscar a Peppa Pig en el teléfono móvil que tienen pues, en sus piernecitas, ¿no? Yo creo que tenemos que tener conciencia y tener en cuenta una de las cosas tóxicas que más ha cambiado en los últimos 30 años son las radiaciones. Hace 30 años prácticamente no teníamos wifi ni móviles y pues María Jesús Clavera tiene una gráfica donde conforme va aumentando la frecuencia de los móviles iba aumentando la frecuencia del autismo, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. También sabemos dónde actúan, cómo estas frecuencias de los móviles actúan en receptores metiendo calcio en la célula se muere cuando tiene mucho calcio. Y una cosa importante es que tenemos un protector que es la melatonina. La melatonina se origina por metilación de la serotonina, es serotonina que producen nuestras bacterias intestinales y es capaz de hacer lo contrario de lo que hacen los móviles, es capaz de restaurar el calcio dentro de la célula. Para estudiar todo esto tenemos que usar inteligencia artificial y tenemos varios proyectos de inteligencia artificial donde se está estudiando el esposoma y la toxicidad, algunos en España. Se puede estudiar pues, diferentes exposiciones a la vez, las respuestas biológicas. Y esto es muy interesante porque es muy difícil si no estudiar todo esto con lápiz y papel. Este es un proyecto español, también en relación con el esposoma de nuestros niños. Y bueno, lo que nos queda por ahora es intentar evitar la exposición, sobre todo a nivel individual, todo lo que podamos, formar a nuestros padres para que sean capaces, por lo menos, de quitar lo básico, lo que tienen alrededor en sus casas, que es lo más intoxicado. Y sin agobios. Aquí tenemos un problema, ¿no? Que es cuando intentamos educar a nuestros padres podemos provocar mucho estrés. Como os digo, el estrés también es un tóxico. Tenemos que informar y ser conscientes de que
cada pequeñita acción que hagamos es para bien, no para culpabilizarnos, no hacemos el 100% de lo que podamos hacer. Esto es muy, muy importante porque muchos de nuestros padres, ya digo, se nos agobian mucho cuando empezamos a contarles todo esto, ¿no? Y bueno, estos son informes y este es el mecanismo de activación, como los tóxicos son capaces de tener a la mitocondria en un estado continuo de activación. Y ya sabes que la mitocondria es muy importante a la hora de nuestras señales de peligro y de la inflamación crónica. Esto es una publicación sobre tóxicos en el embarazo. Aquí se acusó a los ingleses de que estaban causando mucho estrés en las embarazadas, pero yo creo que hay que informar, o sea, no puede ser no informar para que no se pongan nerviosas, hay que informar con sentido común. Aquí os dejo algunos recursos importantes donde podéis encontrar cosas acerca de los tóxicos en los primeros 1000 días de vida. Esto es la Vivo Sano, que tiene una iniciativa muy importante de salud en la escuela, y como la contaminación del aire es una de las cosas que primero tenemos que controlar, sobre todo pues, intentar tener colegios y sitios donde los niños hagan ejercicio que estén libres de tóxicos, y muchas más iniciativas que podemos hacer entre todos. Solo os voy a presentar un caso así muy rápido de autismo, donde bueno, voy a pasar así rápidamente para llegar a alteración de la microbiota, que es algo muy común en estos niños. Con unos polímeros de detoxificación donde, como os contaba antes, predominan los rojos sobre los verdes. Y aquí tenemos diferentes marcadores que podemos medir en orina de exposición a tóxicos, que tienen mucho que ver con el daño mitocondrial. Y estos son los tóxicos que encontrábamos en este niño, que es un niño pues de los nuestros habituales, no vive en una zona más conflictiva que otras, y tenía pues muchos tóxicos, incluidos el glifosato, y pues entre otras cosas dicen que está prohibido, pero yo el otro día lo vi cuando fui a comprar unas plantas, ahí pequeñito, no muy grande el bote, pero allí estaba. Y cómo el glifosato tiene efectos aumentando el Clostridium en nuestra flora, en nuestra microbiota, y cómo los Clostridium a su vez intervienen en el metabolismo de nuestros neurotransmisores. Por eso el Clostridium es uno de los gérmenes que solemos encontrar aumentado en nuestros niños con autismo. Las micotoxinas son muy comunes y son muy tóxicas. Son inmunosupresoras, tienen daño directo sobre el riñón, sobre el cerebro y sobre también el hígado. Y la verdad es que es una de las grandes desconocidas, estamos empezando a conocerlas. Y estos son los metales, el mercurio en el cabello de estos niños, y cómo los metales que necesitamos para que funcionen nuestras enzimas son desplazados por los metales tóxicos. Aquí hay también una toxicidad que son los virus. Dentro de lo que son los tóxicos biológicos tenemos a las micotoxinas, tenemos también a los actinomicetos, que son capaces de producir también unas toxinas similares a las micotoxinas que hacen que huelan mal nuestros desagües. Y tenemos también a las bacterias gram negativas con los lipopolisacáridos. Todos estos producen toxinas, pero también son muy tóxicos los virus RT reactivados a nivel de producir inflamación, ¿no? Y un sistema inmune debilitado por tóxicos hace que sea más probable que esté en los herpes o que esté el Lyme pues, campando por sus respetos, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que hoy en día tenemos que pensar que el autismo, los trastornos del desarrollo son un estar, no un ser, y que tenemos que mirar qué está pasando con los tóxicos en estos niños, intentar limpiarlos, porque estos niños mejoran cuando limpiamos tóxicos y aplicamos la medicina ambiental en sus vidas, quitando tóxicos de su alrededor, intentando detoxificarlos, intentando dar los nutrientes que se necesitan para detoxificar, mejorando su microbiota. Y bueno, como os digo, tenemos muchas acciones futuras que podemos hacer. Y bueno, en principio, con todo esto ahora, ¿qué hago yo? ¿No? Esto es un poco lo que nos dicen los padres, ¿no? Cuando les contamos todo esto. Digo, ¿por dónde empiezo? A veces necesitamos un coach, ¿no? Para que
vaya a nuestra casa a dar una vuelta y nos diga empiezas por aquí o por allí, ¿no? Es importante cuando les contamos todo esto hacerles un esquemita donde les diga, oye, pues lo primero mira debajo del fregadero, quita los tóxicos, intenta pues luego pues que la alimentación sea ecológica, todas estas cosas. Yo creo que es importante darles una guía para que no se vayan a casa muy asustados, ¿no? Y aquí la importancia de la pediatría integrativa, es un poco qué es lo que está pasando, es la pediatría del de por qué tenemos tantos niños con asma. No es una pediatría sintomática, los síntomas por supuesto los tenemos que tratar, ¿no? Y siempre con lo que tengamos menos posibilidades de hacer daño, pero tenemos que pensar qué está pasando, por qué tenemos tantos casos de asma, tantos casos de autismo, por qué tenemos tanta obesidad, ¿no? Y esto es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué está tratando de hacer el organismo cuando tenemos pues, una manifestación en la piel, ¿no? Como puede ser un eczema? ¿Y cómo lo puedo yo ayudar a estos procesos de detoxificación, ¿no? Es una medicina de modular, donde la medicina ambiental es una parte muy importante con la que trabajamos todos los días. Y yo diría que es la primera patita con la que trabajamos cuando los padres vienen a la consulta, junto con la nutrición. Nutrición sí, con muchas grasas, una nutrición antiinflamatoria, pero una alimentación libre de tóxicos. Y la segunda cosa, vamos a quitar tóxicos de nuestro alrededor. Este es el proyecto TREN, se intenta ver cuáles son los tóxicos que en el neurodesarrollo tienen un efecto probado, porque ya os digo que son los grandes desconocidos. Y el proyecto ELIS es un proyecto de esposoma a nivel internacional en el que participa España. Y en España estamos estudiando mucho los disruptores endocrinos a nivel de obesidad. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia por este volar sobre la epigenética, pero yo creo que os voy a dejar pues un ratito larguito para que me hagáis preguntas, porque como he ido un poquito rápido, yo creo que os va a gustar hacerme preguntas de lo que tengáis dudas. Muy Muchas bien. gracias. Mar, muchas gracias, muy bonito lo que has preparado. Muy bonito. A ver, mira, empiezo por alguien que se tiene que ir y me deja su mensaje. Dice, los colchones de los niños, ¿cuáles son los adecuados? Bueno, la verdad es que siempre tenemos que intentar, por un lado, que por los asfixias que sean duros, o sea, no nos interesa un colchón donde el niño se pueda hundir. Y luego, bueno, pues ahí lo que tenemos que buscar es que no lleven derivados de taflenos, bisfenoles, o sea, que tengan, si es posible, pues los menos químicos posibles. Ya sabéis que como no existe principio de precaución, cuando quitamos el bisfenol y necesitamos algo que se pueda limpiar, que sea plastificable, pues muchas veces usamos sustancias de las que no sabemos si realmente no tenemos evidencia de que no tengan daño, ¿no? A nivel del desarrollo, ¿no? Pero bueno, por eso os digo, es difícil, pero siempre podemos intentar encontrar lo más natural posible, ¿no? Y aquí también es importante la ropa de cama. A veces usamos cosas de fibra en los niños porque se lavan mejor. Y ya sabéis que la fibra muchas veces viene de las botellas de plástico y tiene muchísimo bisfenol. Es importante intentar que la ropa sea de algodón orgánico y que todas las coberturas de las cunitas sean de algodón orgánico, que la funda del colchón también sea de algodón, ¿no? Ya digo, allí sí que tenemos que hacer un poquito de pesquisas. Hay muchas páginas donde podemos encontrar productos que más o menos tienen buena calidad. Bueno, Verónica, adelante. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su Vamos a ver. presentación. Mira, yo tengo un par de dudas. Soy madre de 3 niños y aprovechando que usted es pediatra, pues, a la exposición que ha hecho me surgen varias dudas. Una de ellas con respecto al flúor. Porque es verdad que cuando los niños van al dentista, incluso la revisión de bucodental que le hacen en la seguridad social, que muchas veces incluso se lo hacen en los colegios, lo primero que dice es que hay que ponerle el flúor y el sellado de moral. Entonces quería saber su opinión al respecto. Y la segunda es con respecto a las vacunas, ¿no? Mis hijos tienen todas sus vacunas puestas. A partir de los últimos 2 o 3 años me he planteado de si realmente es necesaria tantas vacunas o ninguna, o unas sí y otras no. Y además
con más, en mi caso, dos de mis 3 niños son celíacos. Y en el caso de Andalucía, no sé si en otras comunidades autónomas lo han puesto o no, un poquito antes de la pandemia incluso pusieron que a los niños celíacos había que ponerle la vacuna de la gripe, cosa que yo ya decía, pero si mi hijo no tiene ningún problema pulmonar, que tiene que ver que sea celíaco si hace su dieta libre sin gluten. Entonces quería saber un poco el tema de la vacuna y de los flúos que independientemente de lo que nosotros hagamos en casa, pero sí es verdad que nosotros nos vamos al pediatra o al médico, privado o por la seguridad social público, y claro, confía en lo que te dice el especialista, pero muchas veces va en contra de lo que muchas veces empiezas a leer y que es que no tiene sentido. Muchas gracias. Sí, yo creo que la verdad es que como padres tenéis una gran disyuntiva y una gran responsabilidad que no debería ser vuestra, que es que la medicina convencional está un poco enfrentada a la medicina funcional, ¿no? Entonces, muchas veces pues tenéis vosotros que decidir, ¿no? Cuando esto no debería ser así, si tuviésemos pues una mente más abierta a nivel de la medicina convencional, ¿no? Y conociesen un poquito más de tóxicos. El flúor es tóxico. El flúor cuando se acumula es tóxico. El flúor se acumula en los dientes, entonces por eso durante una época se pensó que era muy importante para el esmalte, pero es que se acumula en los dientes y en el hueso. Los dientes y el hueso tienen el mismo metabolismo. Para el diente es muy importante, lo mismo que para el hueso, es muy importante la vitamina D, es muy importante todo el metabolismo del calcio y del fósforo, y es muy importante el silicio así como pues el boro, el cromo, los oligoelementos, que hoy en día tenemos muy poquitos oligoelementos en la alimentación porque el suelo está muy empobrecido y son la primera pieza para que nuestro metabolismo funcione bien. Siempre hablamos del zinc, del cobre, pero se nos olvidan esos oligoelementos que a pequeñitas dosis son muy importantes, ¿no? Entonces el cromo, el boro son muy importantes para nuestro diente, ¿no? Y la vitamina D. El calcio igual, el calcio útil no está en la leche, eso es una gran mentira, ¿no? Que nos han contado a todos. El calcio útil está en las cosas que tienen mucho magnesio. El magnesio también es muy importante para nuestro hueso y para nuestros dientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con caries, una de las cosas que siempre miramos es la microbiota, es muy importante. También para que tenga un buen pH, para que el hueso y lo mismo el diente no pierdan calcio, porque si tenemos una boca donde hay acidosis vamos a perder el calcio, se va a desmineralizar. Y si no tenemos cromo y todos estos oligoelementos, pues no se va a poder formar, ¿no? También es muy importante el sistema inmune en los dientes, porque si tenemos una inflamación crónica, como por ejemplo pues, infecciones de repetición, también va a haber una alteración de la formación del esmalte. El diente tiene el mismo origen que la piel, ¿no? Y lo mismo que los niños atópicos, pues tienen una piel un poquito peor formada, pues también cuando hay una situación de atopia. No se le escucha, doctora. Ahora sí, sí. Es que ha debido de tocar a alguien un poquito. Si te decía que hay muchas cosas que influyen en el diente, pero no el flúor. O sea, el flúor es tóxico y el flúor a nivel del sistema nervioso es tóxico. Hay una página específica americana de toxicidad del flúor. No sé si os la he puesto, pero la podéis encontrar fácilmente, ¿no? Y donde hay un montón de estudios de la toxicidad del flúor. Luego, con respecto a bueno, nosotros usamos, inciso, pastas de dientes sin flúor, pero lo que sí usamos son suplementos de vitamina D en nuestros niños, porque la vitamina D es que es muy importante para todo, para la regulación inmune, para el metabolismo del hueso y también de lo que son los dientes. Y usamos pues oligoelementos, agua de mar o incluso pues silicio orgánico, todas estas cosas que nos pueden ayudar a mejorar el diente, ¿no? Aparte de una alimentación donde los niños tengan que morder, no usamos panes blanditos y una alimentación donde metemos mucha grasa y poquito hidrato de carbono.
Digo poquito porque la alimentación de los niños, uno de los problemas de la caries es que damos un 80% de azúcares y eso a nivel del metabolismo inflama, ¿no? Y como os digo, la alimentación es muy importante también para prevenir la toxicidad. Y con respecto a las vacunas, yo soy de la opinión de que hay que individualizar. O sea, de hecho, cada uno de nuestros niños es un estudio particular a la hora de vacunarlo. No tenemos un calendario vacunal, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un abordaje muy individual a la hora de vacunar. No es lo mismo vacunar a un niño prematuro que hemos tenido en la UBI y de repente, como cumple 2 meses, le vamos a poner 60 antígenos antes de salir para que se salga vacunadito después de haber estado allí estresado con las incubadoras de bisfenol, con antibióticos, que vacunar a un niño que ha tenido un embarazo que hemos controlado desde el momento incluso antes de la concepción, que hemos dado probióticos, que hemos dado suplementos. El sistema inmune de ambos no va a estar igual. Y el problema de las vacunas es verdad que tienen tóxicos que no deberían tener. La vacuna de la gripe, por ejemplo, tiene mercurio. La mayoría de las vacunas tienen aluminio para hacer de adyuvantes, para estimular al sistema inmune. El mercurio solo está hoy en día en las vacunas que usamos de ONG y en la gripe en grandes cantidades, pero en pequeñitas cantidades hasta en muchas. Y como está en poquita cantidad no lo declaran. Y las vacunas las podríamos tener sin tóxicos, eso es verdad, pero no les interesa hacer estudios porque total no tienen competencia, son compañías internacionales. Habría que hacer unas vacunas nuestras con glucanos como adyuvantes, aplicadas en mucosas y sin tóxicos, ¿no? Pero de momento es lo que tenemos, ¿no? Y a nivel epidemiológico, pues es evidente que hay muchos estudios donde se dice que han salvado vidas y así yo creo que es a nivel epidemiológico. Pero a nivel individual hay que individualizar y tenemos que ver qué vacunas le pongo, cómo, cuándo y con qué a cada uno de nuestros niños, ¿no? Y con mucho cuidado y siempre con el consenso de los padres, y siempre es una decisión compartida y donde se respeta mucho a los padres, porque al final ellos son las vacunas no son obligatorias y ellos son los que tienen que decidir si quieren o no vacunar, y nosotros ahí entonces ya aconsejamos un poco la mejor forma de hacerlo, dependiendo de la situación clínica y a veces incluso pues de analíticas. Podemos hacer un tipaje linfocitario o unos estudios de detoxificación y decirle a la madre pues está bien o no. Siempre ponemos adyuvantes antes de vacunar, intentamos vacunar lo más separadas posibles las vacunas, con mucho cuidado en niños que vemos que clínicamente están bien, ya digo que incluso a veces con analíticas, y siempre con mucho cuidado, si vemos alguna cosa rara, pues volviendo atrás, ¿no? Pero ya digo, no se puede generalizar, cada uno de nosotros debería tener un calendario individual. Hay vacunas que no nos gustan de entrada, por ejemplo, no nos gusta vacunar en el embarazo, si podemos evitarlo es lo ideal. No nos gusta la vacuna de la gripe, a los niños no consideramos que haya que vacunarlos de la gripe. Y lo que sí, por ejemplo, claro, ellos dicen, es un niño con una enfermedad autoinmune como la celiaquía, pues lo vacuno, ¿no? Cuando lo suyo sería, es un niño con una enfermedad autoinmune, pues voy a intentar que su sistema inmune esté lo mejor posible, ¿no? Que esa es la medicina funcional. Y entonces, lo que más lógico en las enfermedades crónicas es intentar mejorar el sistema inmune todo lo que, porque en una celiaquía nos quitan el gluten, pero no nos mejoran la mucosa, que se mejore sola. O tenemos una alteración de la microbiota que conocemos, porque sí la conocemos, pero nadie se preocupa de mejorarnos la microbiota, ¿no? Entonces, yo, mejor que vacunar de la gripe en las enfermedades crónicas, lo que haría sería intentar mejorar el sistema inmune para que un virus, en principio, no nos afecte, ¿no? El malo no es el bicho, es el terreno, ¿no? Eso es un poco, eso es lo que siempre contamos en medicina funcional y nos ha demostrado el COVID que así es, ¿no? Bueno, continuamos. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Bárbara. Sí, hola. A ver, yo tenía algunas preguntas. Me estoy dando cuenta, vamos, yo tengo dos hijas de 13 y 10 años y veo en el entorno como que ahora pues las niñas en esa, vamos, la verdad es que me he fijado más en las niñas, en los niños no me he fijado.
pero como que tienen los dientes, los tiene más amarillos. Entonces, no sé si es provocado por la alimentación, porque hay una higiene. Entiendo que hay buena higiene. Bueno, esto sería una pregunta. La segunda sería, ¿qué productos podrían sustituir a los productos lácteos? Y una tercera, para las estrías, ¿qué productos recomendarías, tanto en una niña que de repente ha desarrollado estrías en los muslos y en el pecho, en muy poquito tiempo, como en una mujer embarazada? Bueno, en principio lo del esmalte de los dientes tiene también un componente genético. O sea, sí que es verdad que hay esmaltes más blanquitos y menos. Y luego influyen mucho los colorantes, ¿sabes? Hay que vigilar un poquito si estamos consumiendo algún colorante, ¿no? A veces pues puede ser tomar mucho café, ¿no? O el té también colorea los dientes. Pero bueno, vigilar un poquito eso. Y luego ya digo que tiene mucho que ver con el color de cada uno. Y también luego tenemos determinadas bacterias cromógenas en la boca. De hecho, a veces con algunos niños pensamos que es caries porque tienen algunos dientes de color negro, y luego cuando los mandamos al dentista pues nos dice que es una bacteria cromógena, ¿no? De estas que colorean un poquito de oscuro el esmalte, ¿no? Bueno, podemos usar para blanquear un poco los dientes de vez en cuando para también controlar la microbiota. Usamos mucho las pastas de dientes con aceite ozonizado, que es una base de aceite de oliva o aceite de coco, que ozonizan, y eso pues nos permite hacer un poquito limpieza de encías. También hay pastas que llevan árbol de té, que también mantienen a raya la microbiota de la boca. Es muy importante pues una alimentación, como os digo, con silicio y con oligoelementos. En los niños solemos usar bastantes oligoelementos, pues puede ser darles agua de mar de calidad o incluso pues, el silicio orgánico, que lo usamos mucho, o a nivel homeopático pues la silicia, las calcáreas, la calcárea fosfórica, la calcárea carbónica, la fluórica, son ellos constitucionalmente están creciendo y necesitan pues, material de construcción, ¿no? Luego, a nivel de cremas que podemos usar, a mí me gustan mucho los aceites esenciales, siempre que sean de buena calidad y que los pacientes los toleren. Si no tienen mucha sensibilidad, los van a tolerar, ¿no? Y bueno, pues para regenerar la piel, pues tenemos la manzanilla romana, es bastante agradable. Tenemos la rosa mosqueta, que podemos usar. Podemos usar también cremas a base de karité, el aceite de coco, el comestible, lo usamos muchas veces también para regenerar la piel. Si tenemos estrías, hay que ver un poquito la causa, ¿no? Porque muchas veces es verdad que tienen también una base genética, pero a veces nos falta, como digo yo, tejido conectivo, ¿no? Nos falta la vitamina C para formar ese colágeno o el silicio. También hay que ver un poquito qué está pasando, ¿no? Vamos teniendo en cuenta que también tenemos algunas confecciones que hacen que tengamos más estrías, ¿no? O sea, si son zonas normales de crecimiento rápido, pues ahí sí que solemos poner un poco de silicio, ¿sabes? Y vitamina C, y pues vigilar un poco las proteínas de la dieta, ¿no? A veces en las chicas adolescentes pues están un poquito cortas de proteínas. Y no sé, tenía otra pregunta más que no recuerdo, ¿no? Tenías los dientes, las estrías. Si el sustituir lo de la leche y los productos lácteos, que el pediatra constantemente dice que hasta como los 12 años, que es súper importante que beban leche y productos lácteos. Mirad, este es el plato de Harvard, no sé si lo veis, este es el plato de Harvard que ha hecho Nestlé para los niños, ¿no? Se llama Nutriplato de Nestlé, está en la web. Es muy curioso porque lo ha hecho Nestlé y no hay leche. O sea,
Si Nestlé hubiese podido poner en el plato de Harvard la leche, os aseguro que la hubiese puesto. Pero hoy en día, a partir de los 2 años, se considera que la leche no es un nutriente esencial. Es más, se considera que no debería estar. O sea, tiene una carga proteica muy alta, produce acidosis, tiene mucho fósforo, con lo cual el fósforo aumenta la PTH, hace que perdamos calcio, no tiene magnesio, tiene pues muchísimos contaminantes en la grasa. Las grasas vegetales que le ponen están oxidadas. Es una proteína desnaturalizada que es muy difícil de digerir. Tiene casi 25 sitios que reconoce el sistema inmune. Es una caseína tipo 1 que es diferente a la caseína tipo 2 de la mujer. Y bueno, podríamos seguir. De hecho, Nestlé tiene un libro que se llama Leche amiga o enemiga, y yo soy gallega y me ha costado mucho tiempo convencerme, pero hoy en día la leche no es buena, no tiene nada que ver con la leche de las vacas que traían a casa y que hervías y que era una capa enorme de grasa. Esa leche forma gotitas de grasa y está 3 o 4 horas en el estómago. La leche de ahora no tiene gotitas de grasa, está media hora en el estómago y pasa sin digerir. Si tenemos un poquito de permeabilidad, va a enfadar a nuestros linfocitos T, aunque no produzca anticuerpos, va a hacer una intolerancia y es una de las causas de inflamación crónica, ¿no? Aparte que tiene muchos factores de crecimiento y no es un alimento que nos guste, tiene mucha azúcar, ya digo, tiene un perfil de grasas que no es el adecuado. Intentamos que nuestros niños desayunen proteínas, que coman las cosas que se venden en los mercados naturales, como digo yo, intentar que no vayan al supermercado. Mar, muy brevemente, porque tenemos pero- Sí. leche de cabra, lo mismo, de oveja, lo mismo. No, usamos la leche de cabra y de oveja, no muy abundante, pero por ejemplo en kefires y en yogures, ¿sabes? Sí que podemos usar en quesos, usamos pues a lo mejor 2 o 3 veces a la semana. Si tenemos que usar una leche artificial porque no podamos dar el pecho los primeros 2 años de vida, sí que podemos usar leches a base de cabra, leches de niños, leches en polvo a base de cabra o de arroz, es lo que solemos hacer. Bueno, ahora está, me parece que... Espera un momento. O sea que de leches, la vaca desterrada, pero de cabra y oveja, como lo acabas de decir, 2 o 3 veces por Sí. semana, ¿no? Y respecto a productos lácteos, es decir, yogures y quesos, ¿qué recomendaciones hay? Pues intentamos hacerlos en casa, porque si queremos un yogur, bueno, los quesos no, los quesos los manchegos, tenemos los manchegos buenos, en principio pues son quesos que solemos usar en los niños, ¿no? Pero los yogures y los kefires solemos hacerlos en casa, porque así usamos probióticos, están no pasteurizados, y la parte buena de los yogures pues la tenemos y los hacemos con leche de cabra, fundamentalmente cabra, y también con leches vegetales podemos hacer yogures. Las leches vegetales tienen menos proteína, pero podemos añadirle un poquito de proteína de guisante o proteína de semilla de calabaza o de altramuz, y las usamos también para hacer yogures. Tenemos yogures también hechos de coco o de almendra ya a nivel comercial. Ok. Gracias. Joana, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo Buenas tardes. te quería hacer una pequeña consulta. Tengo un nene que acaba de hacer 3 años y cuando tenía 15 o 18 meses que le pusimos la vacuna de la triple vírica, añadido a que nos cambiamos y nos mudamos a una casa totalmente nueva, sufrió como una pequeña regresión, por decirlo de alguna manera. Notamos que hubo un antes y un después, el niño estaba ido, no se expresaba, no te miraba, o sea, tuvimos nuestras dudas. Fui a la seguridad social, enseguida saltó un poco la alarma, ¿no? Ya sabes. Evidentemente no volví y me pasé radicalmente a medicina integrativa, homeopatía, tiramos todo tipo de medicación y nos pusimos fuertemente con la alimentación e intentando desintoxicar un poco ese hígado. A día de hoy notamos mucha mejoría, hubo un cambio en todo, en el sueño, en su manera de comer, no dormía más de 15 minutos, siempre estaba apático y bueno, a día de hoy hemos notado una gran mejoría, pero siempre me queda la duda de qué más poder hacer. Ahora a los 3-4 años le toca otra vacuna, creo que es recordatorio de varicela o algo así. No tengo ninguna intención de ponérsela. No, bueno,
Fundamentalmente cuando tenemos un niño con un trastorno del desarrollo, intentamos llegar un poquito en todo lo que podemos a la individualidad, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que hay algunos tipos de niños con autismo que ya los tenemos clasificados un poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues, unos niños que tienen un gen que no permite que entre el folato, que es una alteración del transportador de folato a nivel cerebral. Tenemos algunos donde hay un gen que lo que hace es que no haya poda sináptica, y entonces estamos trabajando con ellos con la rapamicina. Con los que no tienen transportador del folato, pues usamos un folato que puede atravesar la barrera sin necesidad de transportador. O sea, si llegamos un poquito más a la individualidad, podemos tratar de una forma más selectiva, porque es verdad que estamos haciendo tratamientos más selectivos, como puede ser pues, el azul de metileno en esos niños que tienen alteración del transporte, que a lo mejor tienen alguna variedad de hemoglobina. O sea, eso un poco, la idea es qué está pasando, un poquito el porqué, ¿no? Es verdad que no hay una causa única, suele haber una predisposición a tener un sistema inmune más inflamado, donde además tenemos predisposición a detoxificar peor, con lo cual el terreno está sucio, tenemos una microbiota mala, tenemos metales, tenemos virus, muchas veces tenemos por ahí a la borrelia también activada, ¿no? Quiere decir que hay muchos factores, ¿no? Si podemos llegar a la individualidad, pues podemos un poquito trabajar de forma más selectiva. Si no podemos llegar, lo que hacemos es quitar inflamación. O sea, yo qué hacía cuando estaba en Vallecas y no podía hacer nada, pues quitar inflamación. ¿No? Quitar inflamación es intentar limpiar microbiota, intentar reponer microbiota. Por un lado, intentar controlar a los herpes, tener lo que necesita el sistema inmune, el zinc, la vitamina D, una alimentación, quitar tóxicos lo primero de alrededor, ¿no? Y un poco es como vamos trabajando. Hoy en día es interesante, por ejemplo, el estudio de los polimorfismos de detoxificación, porque si metilo mal, sé que voy a tener que toda la vida apoyar más o menos la metilación, ¿no? Y entonces usamos vitaminas B metiladas o de vez en cuando pues colina. Si tengo algún fallo mitocondrial primario o secundario, pues estos niños trabajamos mucho la mitocondria, la carnitina, la coenzima Q10, las dietas con grasas altitas para un poquito para desacoplar a la mitocondria. O sea, trabajamos un poco todos los medios a nuestro alcance para quitar inflamación. O sea que es lo que estáis haciendo, yo creo que está bien. En realidad la vacuna triple vírica es muy inmunógena, es una bomba de relojería, ¿no? Porque intentamos meter 3 virus que están vivos, pero como para que de verdad responda el organismo, metemos mucho adyuvante, lleva muchos adyuvantes, y la verdad es que es una vacuna que inflama mucho. Es de las que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ponerlas, de que el niño esté muy, muy bien organizado si la queremos poner. Y luego en cuanto a la varicela, bueno, una opción, la varicela es verdad que es muy discutida, ¿no? Porque dices, si no me vacuno y cojo al virus de la varicela, me voy a quedar con el virus de la varicela que es más agresivo, ¿no? Pero muchas veces con una dosis, si no tenemos un sistema inmune muy bueno, ya al virus no tenemos que ayudarlo más porque ya continuamente se está reproduciendo él. Y cuando medimos anticuerpos tenemos unos anticuerpos muy altos, con lo cual ya no hace falta poner más dosis. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, Mar. Gracias, Joana. A ver, aquí en el chat nos están haciendo una pregunta muy interesante porque viene el verano, que es el asunto de cremas protectoras para los niños. ¿Qué elegir? ¿Cómo elegir? Bueno, ¿qué pasa si hay que ponerse protectora o no? ¿O te tiene que dar la vitamina D? ¿O cómo se avanza? Bueno, yo siempre digo que fobia al sol que tenemos hoy en día, pues tampoco es la solución. O sea, el sol es muy importante para la síntesis de la vitamina D. La vitamina D, el 80% se sintetiza con el sol en la piel, ¿no? Entonces, esos niños que están tapados desde la cabeza hasta los pies, que no les den ni un rayito de sol, yo creo que no es la buena estrategia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el sol es peligroso, sobre todo a las horas del mediodía, pero sí les puede dar el sol por la mañana y a última hora de la tarde. Entonces podemos llevarlos de paseíto a la playa o al parque sin necesidad de ponerles protección solar.
a primera hora hasta las 12 del mediodía y luego pues a partir de las 6 de la tarde también los podemos llevar tranquilamente sin protección solar, ¿no? Si no nos queda más remedio porque estamos en un barco en medio del mar y no nos queda más remedio que estar al soletón del mediodía, podemos usar protección solar, ¿no? Aparte de, pues yo creo que lo ideal que hay en esos casos sería pues ponerles un gorro, porque la cabeza es muy importante a nivel de cantidad de superficie, y ahí sí podemos ponerles una camiseta, ¿no? Pero en esas circunstancias. Tenemos cremas de protección solar menos tóxicas y más tóxicas. No siempre la más cara es la menos tóxica, ¿no? Tienen bastantes tóxicos, quizás lo que más tóxicos tienen. Pero sí que tenemos cremas solares que tienen buena calidad, ¿no? Hay varias. Me gustan mucho pues las que están hechas a base de aceites esenciales y con productos naturales, ¿no? Tenemos las de diferentes casas comerciales, o sea que sí que se pueden encontrar buenas, ¿no? Y también es muy importante la alimentación para protegernos del sol, ¿no? Tenemos diferentes ya productos que intentan protegernos desde dentro. Son productos que tienen precursores de vitamina A, que como sabéis es muy importante para las mucosas, y bueno, también ayudan. Una buena alimentación también es una forma de protegernos de los efectos antioxidantes, ¿no? En realidad los protectores solares a veces son un engaño, porque la quemadura importante no es tanto de la epidermis, sino de la dermis, y están empezando a ver que quizá con los protectores solares estamos demasiado tiempo expuestos y se pueden producir quemaduras en la dermis, aunque no haya en la epidermis, ¿no? Yo creo que lo más prudente es exponerse al sol por la mañana y a última hora de la tarde. Y Muy nuestros niños igual, pues eso es lo más prudente. Muy bien. Sí. Elena, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias porque me ha gustado muchísimo y una cantidad de información maravillosa. Y tengo un par de preguntas. Por un lado, vigila bebés, nunca en ningún caso, mejor los de sin cámara, porque bueno, siempre tengo dudas con ese tema. Sí, a mí todo lo que va por Bluetooth, lo que no va por cable, mejor no. ¿Sabes? O sea, yo creo que mejor no, ¿sabes? Ahora la verdad es que yo siempre contaba a los padres cuando no había tantos aparatos para vigilar a los niños, ¿no? Y a lo mejor era un niño que había tenido una convulsión febril y me decía el padre, claro, ¿y cómo me voy a enterar yo si tiene una convulsión? Y yo siempre les decía, no sé muy bien por qué, pero estas cosas de la medicina cuántica que siempre contamos, ¿no? Y que son así. Pero es como si hubiese un sexto sentido, pues los padres siempre se enteraban que el niño estaba convulsionando, ¿no? Aunque no tuviesen un Bluetooth, ¿no? Yo creo que ahora muchos padres están poniendo, cuando los sacan de la habitación, están poniendo pues una habitación muy graciosa, me decían unos padres que estaban haciendo obra, una especie de ventanita. Tienen la habitación del niño con una ventanita que luego me imagino que cuando sean mayores cerrarán, pero es una especie de ventana donde pueden vigilar al niño, lo tienen al lado, pero está en su habitación el niño, ¿no? Yo creo que tampoco hace falta tenerlos tan controlados, ¿no? Es un poco la sensación que yo tengo hoy en día, ¿no? Si lo tenemos pues en su cunita y bueno, pues está sin nada de peligro y no lo ponemos boca abajo antes de los 6 meses, pues tampoco hay que tenerlo tan vigilado, ¿sabes? Como para tener todos sus movimientos controlados, que yo creo que estamos un poco obsesionados. Qué bien, gracias. Y mi segunda pregunta es con respecto a los saquitos de dormir, porque yo siempre recomiendo a los padres que me gustan mucho las mantitas de lana ecológica, que sea, bueno, pues lo más transpirable posible, todo de algodón orgánico, pero están súper empeñados en en saquito, porque nos dicen que si no se pueden ahogar, y todos los saquitos, al menos lo que yo he encontrado, son por dentro de poliéster. Entonces, claro, tengo ese problema siempre que digo, no sé cómo gestionarlo, ¿no? Sí, a mí tampoco me gustan mucho los sacos, ¿no? Es un poco, yo creo que
Es mucho mejor una mantita de algodón. Además, si lo que te da miedo es que se destape, pues puedes hacer ahí ahora lo que está muy de moda, ¿no? Que es ponerlos tipo momia, ¿no? Allí. Ahora han decidido que el porteo es muy bueno, ¿no? Y todo en término medio, ¿no? O sea, yo creo que los niños necesitan tener también libertad de movimientos. Es verdad que el movimiento desarrolla el cerebro, pero también desarrolla el cerebro el estar boca abajo y poderse mover libremente, ¿no? Entonces hay que, todo término medio, ¿no? Esto es como el baby led weaning y con 6 mesecitos intento que se coma el brócoli y la carne con la manita, ¿no? Y todavía no me siento. Pues un poco con esto pasa lo mismo. Yo prefiero las cosas que no llevan poliéster. Además, incluso el riesgo de ahogamiento, ¿no? De no poder transpirar. Y luego ya os digo que es que el poliéster es bisfenol, la mayoría de las veces está hecho de botellas. Claro. Bueno, Qué bien, muchísimas gracias. De nada. gracias, Elena. Y vamos a cerrar en principio con Bárbara. Vale. Yo tengo una duda. El tratamiento de los piojos, todos los productos son súper químicos y súper fuertes. ¿Cuál es el tratamiento que Sí. recomiendas para los niños y adultos? Porque al final se pega todo. Bueno, es curioso porque hablando de químicos, yo trabajo siempre con gitanos. En mi plaza del centro de salud son gitanos, yo los quiero mucho y yo me reía mucho con ellos, ¿no? Y he aprendido muchas cosas de ellos, ¿no? Ellos no tratan los piojos con químicos. Ellos cogían y cogían una mascarilla de las más baratas que había en el mercado y los asfixiaban con la silicona, ¿no? Entonces se llama la cabeza de la mascarilla está toda la noche y ahí se moría, ¿no? Ahora los productos para los piojos están basados en eso, en asfixiarlos. Tenemos productos a base de aceites de coco y aceites esenciales y lo que hacen es asfixiarlos, como respiran a través de la piel y además también son capaces de matar también a las larvas, ¿sabes? Con lo cual no usamos ya productos químicos, usamos toda base de aceites esenciales. Bueno, es verdad que algunos tienen un poquito de olor como fuerte, ¿sabes? Como llevan árbol de té, llevan un poquito de anís, llevan manzanilla, pero no son químicos, o sea, son aceites esenciales puros. O sea, el tratamiento de vinagre de toda la vida no. No, el molas. vinagre lo usamos para ablandar la queratina de las liendres, para que se despeguen del pelo, ¿sabes? Tampoco yo creo que sea mucha verdad eso de que el vinagre no les gusta el olor a los piojos. Sí que se usa para prevenir el árbol de té. El aceite esencial de árbol de té sí lo usamos poniendo unas gotitas detrás de la oreja y ese olor sí que parece que no les gusta. Pero el vinagre fundamentalmente lo usamos para despegar las liendres. Sin embargo, a mí una endocrina me dijo que quitara el tratamiento del aceite del árbol de té porque sí. era un tema, por el tema hormonal, Ya, es que, un inductor hormonal. No, pero es porque hay un estudio, hay que tener mucho cuidado con los aceites esenciales. Claro, cuando hacen estudios muchas veces se olvidan un poco de lo fundamental, ¿no? Que es que tiene que ser un aceite esencial puro, no un químico, ¿no? Porque muchos de los aceites esenciales que compramos como aceites esenciales no son tales, son químicos, ¿no? Entonces el estudio este del que hablas, que es el que ha trascendido, está hecho con un aceite que no es puro, ¿sabes? O sea, en principio el árbol de té lo podemos usar con tranquilidad en los niños. No tiene capacidad de ser un disruptor endocrino. Bueno, Gracias. gracias, Mar. A ver, le doy paso ya a la doctora Pilar. Adelante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Mar. Ha sido un lujo tenerte aquí, como siempre. Encantada yo de divulgar aquí la salud de nuestros niños, que me tiene muy preocupada porque, mirad, mi enfermera que en el centro de salud lleva muchos años trabajando conmigo, hace poco
vino un día y me dice, Mar, ven a ver a un niño, que tengo un niño como los de antes, un recién nacido como los de antes. Y mirad qué tristeza, ¿no? Porque es verdad que esos los contamos con los dedos de una mano. O sea, no tenemos niños recién nacidos como los de antes, que es el típico recién nacido que pones en la camilla, que te mira, que está tranquilo. O sea, es curioso, ¿no? O sea, cada vez tenemos, ya desde muy chiquititos, niños que están estresados, que, ¿sabes? Hace poquito vino una farmacéutica y me dice, es que se le ponen las manos moradas, mira cómo se le pone un niño de 3 meses, totalmente rígido, ¿sabes? Con los puños tan cerrados, estaba negro. Y eso es un poco lo que nos encontramos, ¿no? Tenemos a nuestros niños estresados, ¿no? Y claro, yo me imagino que el tener tanto tóxico a la mitocondria y a la célula, lo que le está diciendo es, oye, cuidado, que te está persiguiendo el tigre, ¿no? Que es que están todos muy estresados. Por eso estamos con este curso de aprender a vivir sin tóxicos, los 12 pasos. Bueno, estoy viendo que muchas veces preguntáis, ¿no? Con los diferentes ponentes que vienen cada vez, vais preguntando soluciones. Bueno, y entonces qué colchón, bueno, y entonces qué crema solar. Ya os he dicho que no es fácil aguantarse, porque uno vuelve de repente cuando empieza a conocer todo esto, se vuelve impaciente para querer ver soluciones. Pero sabéis que estamos en 12 pasos, estamos en el 5.º paso. Todavía quedan algunos pasos para seguir teniendo conocimientos. ¿Dónde se encuentran los tóxicos? ¿Por qué los tenemos? Estamos todavía en esa parte, con lo cual no os preocupéis, porque al final, en los últimos pasos, vendrán todas las soluciones concretas y podéis preguntar todo lo que sea. Así que es importante tener paciencia, porque esto es un proceso y tenemos primero que aprender dónde se encuentran, qué tipo de tóxicos, qué acciones producen, y luego ya iremos viendo las soluciones. Así que, Mariló, si te parece, ya podemos cerrar el día de hoy. Sí, Y además con esta lluvia tan tremenda, y yo donde vivo, pues se me va la luz y estoy de vez en cuando a cortar de un momento a otro la grabación. Así que nada, os deseo que paséis, bueno, una buena semana y nos vemos la semana que viene para comenzar el 6.º paso. Pues muchas Mar, gracias. muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Mar. Muchas Gracias. Hasta luego. Dios. Hasta luego.